Los conflictos. Entre unas de las causas de conflictos que viven las familias en forma global, un número muy elevado, aproximadamente un 30 a 40%, se debe al consumo de sustancias no lícitas o a las dependencias crónicas, como las redes sociales, el celular, tablet, tecnología, o dependencia a los juegos, a las distracciones o a la recreación, que hoy solemos decir que abusamos de la recreación o el entretenimiento para salir del estrés. Bienvenidos a este tiempo especial que brindamos a través de este espacio de la Escuela de Entrenamiento, a través del mentoreo para la superación de adicciones, de trastornos de conducta y de dependencias crónicas. El tema a tratar en esta hora es los conflictos a causa de las mortales adicciones y las dependencias. Hace un tiempito, una madre me ponía en vivo ahí a su hijo. Estaba en otra ciudad, porque trabajamos también a través de la modalidad virtual. Teoterapia o modalidad virtual. Trabajamos eso. Y su hijo adolescente llevaba horas. Se había amanecido jugando en línea con amigos que están en otros países. Se conectan por internet para participar juntos de un mismo juego de armas, asesinato, guerra. Sí, y salen insultos y maldiciones de sus labios. La madre le había llevado la comida y se la había puesto ahí, y el jovencito no había comido casi 24 horas. Un problema de dependencia crónica peligrosa. Había descuidado ya sus responsabilidades u obligaciones con sus estudios. Las notas han caído de una forma terrible. Sus responsabilidades como ser humano y parte integral de una familia habían sido totalmente abandonadas. ¿Cómo dejamos o cómo permitimos que nuestras vidas, porque este es un problema social, es de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, casados, solteros y aún ancianos, desarrollando nuevos cuadros de adicciones crónicas a los juegos, a la recreación, al ocio en este siglo XXI? Los conflictos que se derivan a causa de, sí, los conflictos personales. La persona se descuida físicamente, descuida su alimentación, descuida sus responsabilidades en el hogar, en el estudio, en el trabajo o en su núcleo familiar, personales. Su parte psicológica, cognitiva es afectada. Familiares, de forma colateral, afecta a todos los que están a su alrededor. Aún sus mascotas son afectadas porque son descuidadas en el aseo personal y en el alimento. Descuido. Un conflicto con su familia. Papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos. Sí, con sus amigos también. Tercero, los conflictos por causa de la adicción también afectan los matrimonios o las relaciones de pareja. El joven o el adulto ya se ha vuelto esclavo, se ha vuelto dependiente y corre el riesgo
corre el riesgo, si es que ya no está en un problema de adicción sin sustancia. Le invito a usted a que pueda meterse en internet y averiguar todo lo que es las adicciones sin sustancia y lo grave que pueden llegar a ser. Así que los matrimonios, las parejas, tienen conflictos terriblemente destructivos por causa de las adicciones o las dependencias crónicas. Las lágrimas, el sufrimiento, el llanto, la impotencia que nos da, el dolor al ver a un ser querido abandonarse a sí mismo y abandonar sus sueños, parte el corazón de cualquier padre, de cualquier madre o hijo o hija que vea a su familiar amado echar su vida a perder. Frustración, ira, enojo, gritería, agresividad, violencia, maltrato en el entorno del matrimonio y de la familia. Cuarto, afecta sus labores. Una adicción genera conflictos, una dependencia crónica genera conflictos, desequilibrios. También afecta lo laboral. Se vuelve improductivo el hombre, la mujer, el joven, el adolescente, aún el niño. Podemos hoy contemplar en más del 80% de los hogares niños desarrollando cuadros de adicciones crónicas, enfermizas, altamente destructivas. Niños con ataques de epilepsia que parecieran poseídos por un espíritu malo, cuando el padre o la madre o el hermano le retira el celular o la tablet para que pueda hacer sus tareas. No quieren ni dormir ya los niños. Los padres, en una irresponsabilidad, falta de creatividad para poder generar juegos que no generen adicción y que le ayuden al niño o al adolescente a potencializar sus habilidades, sus destrezas, su tipo de inteligencia con la que ha nacido. Sí, a través de juegos que usted puede investigar en redes sociales. ¿Qué tipo de juegos no generan adicciones? ¿Qué tipo de juegos ayudan a desarrollar las destrezas, las virtudes, las habilidades? Y sobre todo, anota esta frase, tipos de inteligencia y cómo desarrollarlas psicológicamente y espiritualmente. Cada ser humano nace con un tipo de inteligencia. Ya la ciencia nos ayuda a poder descubrirla de forma temprana para evitar que nuestros hijos amados se vuelvan adictos o dependientes a juegos recreativos o distractores de los cuales es imposible sacarlos si no es con ayuda profesional y con la intervención poderosa del Creador de cada vida. Labores sociales, labores estudiantiles, labores familiares, labores empresariales. Se descuida una persona al haber desarrollado una patología o un cuadro de adicción. Quinto, las adicciones o las dependencias generan también un problema grave en el aspecto económico, porque tienen que estar pagando fijamente un contrato de tecnología en todas las áreas, tanto en el equipo como también en la red de abastecimiento. Los megas, los gigas, tienen que ser elevados para que el juego no tenga interrupción. En la parte económica, cuando es una adicción sin sustancia, cuando es una adicción con sustancia,
acompañado de alcohol, de drogas o de medicinas recetadas que por causa de una depresión o una crisis o una enfermedad fue inducido el ser humano a depender de una droga por causa de una enfermedad, pero ahora no puede vivir sin ella. Adicciones a través de recetas médicas o de tragedias. Estas situaciones tienen que ser trabajadas en cada ser humano, investigadas de manera profunda. La economía va a ser afectada y va a haber conflictos en el entorno familiar muy serios. Agresiones, maltratos verbales, insultos, menosprecio, necesidades alimenticias, necesidades de la vestimenta y de otro tipo por causa de la adicción o la dependencia que ha desarrollado el hijo o el adulto. Economía precaria por causa de las adicciones. Número 6, emociones. Cuando una persona desarrolla un cuadro progresivo de dependencia o de adicciones crónicas, va a haber un trastorno, una alteración en su comportamiento. Sus estados emocionales van a pasar de tranquilos a agresivos, a destructivos, a dañinos o a violentos. Por causa de las adicciones se sufre un desequilibrio en su sistema nervioso central. Cuadros como de locura. Séptimo, hay un efecto también en su espiritualidad. La persona que consume drogas o sustancias no solo va a afectar su naturaleza espiritual, sino que también va a desequilibrar espiritualmente a aquellos que le rodean, ya sea en su hogar, en el lugar de estudio, a sus compañeros y profesores, en su lugar de trabajo o empresa. La persona, adulto, adolescente o joven que desarrolla adicciones va también a afectar su espiritualidad y va a abrir puertas a influencias malvadas, ocultas, destructivas y demoníacas. De tal manera que el conflicto por causa de las adicciones tiene que investigarse cuál es el conflicto y ser evaluado por ese conflicto que tiene, por ese trastorno de conducta inducido por el consumo de sustancias. ¿Qué lo causa? ¿Por qué se volvió dependiente, adicto compulsivo, agresivo o agresiva y violenta? El efecto que tiene en todo su entorno, interno, personal y externo, el efecto destructivo, hiriente, frustrante. Y el tratamiento, cómo lograr superarlo. Bienvenidos a este tiempo. ¡Aú, aú, aú! Es el grito de los legendarios. Saludos a todos los legendarios del Ecuador y del mundo entero. Recomendamos a todo varón que ha caído en una dependencia y ha descuidado su propia vida y ha descuidado su familia, su manada. Sí, le recomendamos que vaya a vivir un retiro legendario. 72 horas transformadoras en la montaña. Para nosotros ser construidos o edificados debemos de ser derribados, quebrantados primeramente para poder ser edificados, destruidos para poder ser construidos. Vivir ese retiro legendario nos lleva a encontrar nuestra verdadera hombría, o pasar de hombres comunes a varones con propósito. Ahí se nos equipa
para poder cuidar de la familia en primer lugar. Dar la vida por su familia y dar la vida por sus amigos. Así que se ha desarrollado un cuadro de adicciones crónicas, de descuido, de desmotivación, de falta de propósito en la vida. Le recomendamos a la madre, a la abuela, a la familia o a usted mismo que se meta en internet y averigüe legendarios en el Ecuador. Están con esta camisa, el lema: disfruta del camino, disfruta del camino, disfruta del camino. Cuando ya uno traza un camino para seguir, para alcanzar, uno tiene que tener claro cuál es el camino que ha sido llamado a vivir. ¿Cuál es el camino que la familia, la sociedad, los hijos se merecen ser conducidos? La esposa. El camino que el Creador, el Padre Celestial, tiene para con cada uno de nosotros. Legendarios es una bonita opción para formar y desarrollar el carácter, para construir un carácter inquebrantable a través de aquel que viene a morar espiritualmente dentro de nuestras vidas y a rugir como el león de la tribu de Judá. ¡Aú, aú, aú! Grito de victoria, grito de batalla. Pelear por nuestra familia. Ese evento es el inicio de una vida de transformación. La adquisición de fundamentos, de valores, de ejes emocionales, ejes espirituales. Carácter para poder nosotros tener éxito en lo que es la vida familiar. Para alcanzar el éxito hay que mirar cuáles son esas amenazas. El éxito como familia, después que se establece qué modelo de familia queremos ser, qué visión queremos construir. La familia Clevel Laje, ¿cuál es su visión? Disfrutar del camino, disfrutar de la vida, sí, dar la vida por la familia. De manera inteligente, de manera consciente, construir eso. Incrementar estratégicamente sus niveles de felicidad, aprender a manifestar amor de forma saludable, no emocional, no cultural, no latina. Los defectos de la manifestación de amor, los trastornos que hay en lo que llamamos amor, lo dañino y enfermizo que puede llegar a ser ese término mal utilizado y mal aplicado. Así que asista a un legendario. Disfrute del camino, disfrute del proceso, de la transformación. En este mes que viene va a haber un retiro legendario en Guayaquil, en Ambato también los hay. Mire y entre en internet, inscríbase, invierta en su salud física, en su salud emocional, invierta en la salvación de su familia, invierta. Evitemos ser tacaños en lo que es más saludable. Va a vivir una experiencia transformadora y extraordinaria. Vaya como varón y participe como esposa, como hijos, para poder tener una familia diferente. Hay que invertir en ella. Sí, más valioso que un carro, más valioso que una casa, es tener o construir una familia sólida. A veces invertimos mayores recursos en una casa, en un carro o en otro tipo de posesiones. Y cuando llegan las crisis, todo se rompe, se vende, se hace pedazo. Porque lo primero que tenemos que invertir es en nuestro desarrollo personal, en nuestra trascendencia como familia, como pareja. Sí,
Y una de las cosas que se trabaja ahí fuertemente son las adicciones y las infidelidades. Sí, así que ahí está la motivación. Tómela, averigüe, inscríbase, haga un cupo en esa parte. Cuando hablamos de estos 7 puntos en cuanto a los trastornos de conducta, sí, a las alteraciones conductuales de un ser humano, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado o ha encasillado los trastornos por causa de consumo de sustancias, alcohol, droga, pastillas o medicamentos, han traído destrucción, daño, muerte en la familia. Así que es necesario que usted preste muchísima atención a todo el efecto que esto puede causar en usted. ¿Qué hacer? ¿A quién debe usted de acudir? En mi caso, soy un mentor. Trabajo desde los 21 años en la superación de adicciones y trastornos de conducta. Trabajo desde hace más de 15 años también en conflictos y en problemas de familia, de pareja, padres e hijos, conflictos y trastornos que pueden ser solucionados, sí, bajo una guía de desarrollo y del control de sus emociones. No hay emociones buenas ni malas, todas cumplen un propósito, sí. Las emociones positivas, las emociones negativas, que las llamamos negativas por el sentimiento. Emoción es una cosa y sentimiento es otro. La alegría es una emoción positiva y nos causa bienestar. El enojo, la rabia, la ira, los celos, la frustración, las encasillamos como emociones negativas porque nos causan un sentimiento malo. ¿Nos sentimos bien o nos sentimos mal? Eso es sentimiento, pero emociones es todo aquello de lo que estamos hechos, de lo que nuestro Dios mismo está hecho. Dios siente alegría, siente rabia, siente tristeza. Y el Señor Jesucristo también sintió rabia, alegría, tristeza, frustración con sus discípulos, sí, y con los fariseos y los saduceos. Así que las emociones son parte de nuestra normalidad. El desequilibrio, cada vez que hay un suceso externo y nos afecta internamente, es el que tiene que ser controlado, manejado y regulado. Para servirle su mentor, ya sea en conflictos de pareja, a través de la teoterapia o del desarrollo de la estructura de una espiritualidad saludable. Amor saludable, felicidad saludable, equilibrio emocional. Desarrollar una conexión sana y saludable con el Creador, con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y poder interiorizar de manera fructífera paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, firmeza, la capacidad de decir sí y decir no. A través de un operar saludable del Espíritu Santo o del Espíritu o del carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que este espacio, esta escuela de entrenamiento personalizado, yo hago las veces de acompañante, de mentor y de ayudarle a elaborar un plan terapéutico, un proceso. Usted determina cuál es el problema que tiene y mi trabajo es ayudarle a elaborar un plan que se sujete a su realidad al 100%. Mi trabajo es poderle ayudar a alcanzar la meta con el conocimiento adquirido en lo personal. Mentorearle, acompañarle en su proceso
ya sea por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses o por un año, si usted quiere una instrucción y un equipamiento completo para poder encontrar, descubrir cuáles son sus capacidades, sus virtudes, su tipo de inteligencia, cómo fomentar su felicidad, cómo aprender a ser una persona amorosa consigo mismo para después manifestar amor a los demás de manera saludable. Estamos en ese camino del desarrollo de la espiritualidad, de plena conciencia y de plena presencia. Este es el presente, este es el hoy. Disfrutarlo y proyectarnos hacia el futuro. Aprender del pasado, soltar la culpa, la vergüenza, el menosprecio, el dolor, la tragedia, el sufrimiento que usted pueda haber vivido, para que pueda tener una vida saludable, porque usted se lo merece. Así que las adicciones a las sustancias activas, trastornos por el consumo de sustancias, son varios. Y usted puede ver a su familiar, sea esposa o esposo o pareja. Puede ver a sus hijos, aún a sus nietos, desarrollando cuadros de adicción o de dependencia a los juegos recreativos. Después de un año, el niño ya es un adicto o un dependiente y no va a querer hacer sus tareas, organizar sus cosas. El preadolescente, el adolescente, el joven o el adulto que está desarrollando paso a paso el mecanismo de las adicciones. Así que, ¿qué es un trastorno de consumo por sustancias? Usted averígüelo. Sí, el trastorno, sus siglas TCS, el trastorno por consumo de sustancias, el TCS. Así, los profesionales de la salud han determinado este trastorno o alteración comportamental o conductual que tiene su familiar, su hijo o su hija. Sí. Así que debe de buscar ayuda. Cuando es sencillo, recién está ingresando y está invirtiendo ya más de 1 hora todos los días, ya es una dependencia que va camino a ser una adicción y a desarrollar un problema. Una dependencia o una adicción genera ansiedad. Usted lo va a ver jugando primero, después con un cigarrillo, después con las latas de Coca-Cola o de Red Bull o de otro tipo de sustancias que lo ayudan a mantenerse despierto y altera su sistema nervioso central. De tal manera que cuando usted le quiere decir a ese hijo, a ese nieto o a su pareja que por favor se desenganche, se desconecte o empiece a desintoxicarse, va a entrar en cuadros de ansiedad por falta de consumo, de tecnología, de megas, de gigas. Y va a entrar en una crisis y va a agredirle, a menospreciarle o va a deprimirse o a hacer chantaje emocional. O va a jugar dentro de su cuarto o va a ir donde un amigo y va a echar a perder su vida. Tiene que buscar ayuda profesional, busque quien le evalúe, ¿verdad? A veces queremos atribuir a que todo es demonio. Recuerde que el Padre Celestial no le dijo a Adán y Eva, demonios tienen, sino que ellos desobedecieron. Sí, la desobediencia, el abuso del libre albedrío nos lleva a encadenarnos a patrones altamente destructivos. No son demonios. Todo no es demonio y todo no es espíritu. Y necesita ser tratado médicamente, psicológicamente, en casos psiquiátricamente, porque ya lleva más de 1 año y va a tener alteraciones fuertes. Su cerebro se enganchó. Y al quitarle eso al cerebro, va a ser cuadros de rabia, de ira, porque ha encontrado placer destructivo a través de ese tipo de prácticas de esclavitud
a través de la distracción y de la recreación que brinda la tecnología. Así que atención a los padres de familia. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver? Otro tipo de trastornos que vienen por causa de la dependencia y la adicción y destruyen más de una familia, pareja o matrimonio, las adicciones. El recurrir a fiestas, a bailes y el descontrolarse. Sí, cada vez pierde más el control. No sabe a qué hora llega, a qué hora duerme. Tuvo un percance en su área sexual, física, e insiste en lo mismo. No son sus grupos de amigos, porque es ella o él el responsable al 100%, ya que ella o él son los que eligen ir al árbol y conversar con la serpiente. Es Eva, es Adán, que tienen el libre albedrío y van y toman y consumen. Son responsables nuestros hijos. Es responsable la esposa o el esposo, el joven, el adulto o el anciano que toma la decisión espontánea de ir, de involucrarse, de probar, porque es atraído por sus propios deseos errados. Diga conmigo, yo soy responsable al 100%. Los trastornos por causa de consumo también traen psicosis, también traen depresión, también traen frustración, rabia, ira, hipervigilancia, no duermen en la noche, pasan en el día todo el tiempo, a veces durmiendo o descansando para en la noche ir a consumir. En gravedad ya hay un trastorno, no duermen ni de noche ni de día, el trastorno de hipervigilancia y la ansiedad. Averigüe todo lo que son comportamientos de ansiedad por causa del consumo de sustancias. Así usted puede evaluarse si ya tiene un problema y puede también evaluar a un ser querido que haya caído en tal desgracia. Para ofrecerles cómo usted puede salir de ello. Primero, hacerse 100% responsable. Si es su problema y usted está en conciencia plena de decir, estoy caminando o desarrollando el mecanismo de una dependencia o una adicción. Estoy teniendo problemas o siendo el causante del problema con mi pareja, con mi familia o en mi lugar de trabajo, inclusive si pertenece a un grupo cristiano o de algún tipo de creencia o de desarrollo espiritual que buscan su bienestar y el de su familia. Y tiene usted ya distanciamiento con ellos porque se siente incómodo, ya que usted está practicando algo que va en contra de los principios saludables que Dios ha establecido, que la sociedad ha establecido para la familia. Le recomendamos que usted se haga un autoanálisis, que vaya voluntariamente ante un profesional de la salud o a un terapeuta o a un guía espiritual con conocimiento de este tipo de problemas. Sí, el trastorno, la causa del trastorno, sí. El efecto, los conflictos que genera el trastorno, la raíz y la solución, el desarrollo de un proceso terapéutico, las sesiones y las intervenciones en diferentes áreas del ser que usted necesita. Para que una familia pueda ser saludable, una pareja, cada uno tiene que ser consciente del 100% de su responsabilidad, de buscar ayuda. No basta decir que usted no causó el problema en mayor escala. Quizás manejó mal el problema y eso lo empeoró. Sea ella, sea él, sean los hijos, sean los nietos. O en casos graves, los abuelos, que desarrollan patologías de dependencias crónicas a sustancias
o a redes sociales. La depresión, la ira, la rabia, la frustración, la melancolía, el llanto, los gritos, son claramente evidencias de que hay un problema muy grave. Así que le invitamos a que usted pueda ser partícipe, escríbanos, separe también una cita, una consulta conmigo. Hago las veces de teoterapeuta, usamos herramientas también de la psicología. Sí, también utilizamos herramientas de la neurociencia, cómo funciona el cerebro para poder entender el mecanismo de los trastornos de conducta. Sí, terapias virtuales. De donde usted se encuentre puede contactarme al 095 90 91 344. Desde aquí, desde las playas de Tonsupa, cerca al mar. Aquí hay una infraestructura hotelera a su escoger. Usted puede venir por un día o puede venir por un fin de semana. Averiguamos los precios más convenientes para usted, que se sujeten a su bolsillo, y usted puede disfrutar de un tiempo de terapias, de recreación, de ejercicios, de playa, de mar, de sol y también de sanidad emocional, aún de desintoxicación, que usted puede vivir en este lugar. Así que le invito a llamarme para poderle hacer un plan terapéutico y poder, si usted tiene los recursos, contratar a todo el equipo que uno necesita para tener una salud integral. Se necesita primero el compromiso de la familia, y si no tiene familiar que se pueda comprometer, usted que pueda hacerse responsable de recuperar su salud y su libertad emocional, libre de las adicciones. Primero, la familia. Segundo, un médico. Hacerse unos exámenes médicos para ver cuánto está afectado su sistema. Segundo. Tercero, necesita una evaluación psicológica. Una evaluación. Y si ya el cuadro es notorio de adicción y los trastornos que causa esa adicción, entonces podemos empezar a trabajar a través de la terapia cognitiva conductual, ocupacional, recreacional, sí, y de desintoxicación. Cuarto, el terapista o el que hace el descargue, en este caso yo hago de terapista vivencial, a través de vivencias poderle hacer notar cómo puede estar usted mejorando su comportamiento. Sí. Sexto, nutricionista. Usted necesita mejorar su alimentación. Cuando ha caído en una adicción o en una dependencia, necesita tener un tipo de alimentación que le nutran el cerebro y lo llenen de alegría, de bienestar. Y eso puede generarlo una alimentación saludable. Un entrenador físico necesita ir al gym o necesita hacer ejercicios en casa. Eso le ayudará con la serotonina, con la adrenalina, con una motivación propia y la disciplina. Vamos a mirar la importancia de la disciplina en el próximo tema. Y necesita un guía espiritual para que usted pueda desarrollar todo el potencial de su espiritualidad. No de una religión, sino de cómo poder tener usted contacto con el poder superior desde su propia casa, en su vida. Y de allí, después que usted desarrolle una espiritualidad saludable, buscar pertenecer a un grupo para ir y ayudar a otros a desarrollar su espiritualidad y a servir al Señor de señores y al Rey de reyes. Trabajamos con terapia virtual. Si usted está fuera de la ciudad o fuera del país, le brindamos un acompañamiento y miramos qué herramientas usted tiene a su alcance para poder superar, poder encontrar libertad, recuperar a su ser querido y vivir la vida plena
que usted se merece. En Josué 1, versículo 7, la Biblia dice: esfuérzate y sé muy, pero muy valiente para poner por obra. Usted necesita anotar, suscribirse, escribir, pedir orientación. La podemos dar. Hacemos también obra social. Si hay alguien que realmente quiere y no tiene los recursos, pues le brindamos también trabajo de obra social. Y si usted tiene los recursos, pues le invitamos a no ser mezquino ni egoísta con usted mismo y puede invertir en todos los recursos que le puedan ayudar a usted a alcanzar una vida de trascendencia, de bienestar pleno, de espiritualidad saludable. Si usted cree en Dios y cree en el Señor Jesucristo, pues pídale que Él venga a morar dentro de su vida y desencadene ese poder sobrenatural, que active en usted esa naturaleza divina, esa fuerza, ese poder interior que nunca usted ha usado, pero que lo tiene dentro, para que pueda en el menor plazo posible recuperar su plena libertad. Dígale al Señor Jesucristo que venga a morar en su vida. Pídale al Padre Celestial que le adopte como hijo y que le dé su herencia plena para que usted pueda ver en su vida lo que nunca ha visto. Separe un espacio en su casa, si tiene una escritura, medite y escriba, transcriba el libro de Proverbios y tome el compromiso de aplicar consejos y sugerencias que le brinda el libro de Proverbios, un libro de sabiduría, para que usted tenga una vida muchísimo mejor, según el compromiso y la dedicación que usted dé a recuperar su salud emocional y su libertad de cadenas mortales que traen las adicciones. Separe un espacio en su casa donde tenga privacidad. Váyase a un parque, a un centro comercial, cuando hay menos recurrencia, siéntese. Ahí en Ambato yo solía ir al mall al mall del Sol, mall de los Andes, al mall en el periodo donde hay menos gente. Aún ahí he dado terapias, porque hay horas donde no va nadie. Y usted puede tener tiempos para meditar, para reflexionar, para escribir y para corregir. Dedíquese ese tiempo a solas, porque usted se lo merece. Saludos cordiales, suscríbase y comparta este espacio de transformación. Escuela de entrenamiento en la superación de adicciones a través del mentoreo y de su mentor Dimas Clevel Bone para